24. En Perú, a esta hora, todo el mundo estaría comprando, haciendo las últimas compras. Y si usted va a las tiendas acá también es igual, todos están haciendo las últimas compras. En Perú la parte más importante es la noche, o sea, la noche del 24, ¿no? En Estados Unidos la parte más importante es el 25, o sea, tenemos algo diferente, pero los dos celebramos lo mismo, que es la Navidad. Y hoy día quiero hablar con ustedes rápidamente lo que realmente es la Navidad para mí y el entendimiento que tuve para que Dios pudiera actuar mejor en mi vida y tenga una comunión más grande con el Señor. Y son varios versículos, pero realmente trae tres cosas importantes. Primero es que la venida del Señor Jesucristo fue anunciada. Segundo, es que se cumplió esa venida y vivió entre nosotros. Y tercero, que hay una consecuencia de esa venida. O sea, tres cosas bien sencillas que Dios quiera que usted pueda tomar un lápiz y apuntarlo, porque eso me sirvió mucho en mi vida. Y eso que ha servido tanto en mi vida le puede servir a usted. Cuando yo leía el Antiguo Testamento, yo me quedaba sorprendido de todas las cosas que hablaba de un futuro muy cercano, no de un futuro muy lejano. A veces las personas lo utilizan como para un futuro muy lejano, para la venida del Señor o algo por el estilo, pero la Biblia se concentraba en un futuro cercano. Había pasado algo, el hombre se había alejado de la comunión de Dios y Dios siempre amó al hombre, nunca lo dejó de amar. Por eso el versículo más importante en la palabra de Dios que casi todos los cristianos saben, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y espero que usted no sea marciano y sea del mundo, o sea, lo amó a usted. Y por eso es tan importante ese versículo. ¿Y por qué sabemos que Él nos amó? Porque Él envió a su Hijo. Y esa parte es importantísima. Aquel Dios infinito, aquel Dios omnipresente, siempre estuvo consciente de nosotros y su amor para nosotros. Y Él no iba a permitir que nosotros nos quedemos así con lo que había ocasionado Adán. O sea, Adán había dejado la presencia de Dios, que es vida. Y al dejar la presencia de Dios, que es vida, fue a la muerte. Y Dios quería rescatarlo de alguna manera. A todos los descendientes de Adán, o sea, a todos nosotros. Y siempre tuvo ese amor. Entonces, dentro de sus planes, dentro de sus pensamientos, le reveló a Isaías 750 años antes que viniera el Señor, le dijo esto: por tanto, el Señor mismo os dará una señal. Dice: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. O sea, dijo bien claro que nacerá de una virgen un hijo. Y esa era la señal que esperaron siempre los judíos. Pasaron 750 años y estuvo la Virgen María y pasó algo. Y Mateo escribe revelándonos lo que había pasado y dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta Isaías, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Pero él explica la razón del nombre Emmanuel. Y dice, la razón del nombre Emmanuel es clara: Dios con nosotros. Ahora escuchen bien por lo que les acabo de decir anteriormente. Algo muy, muy importante. Dios, el Creador, el Omnipresente, tiene un hijo, que es el Señor Jesús. Eso tal vez lo podemos entender, pero la Biblia nos enseña un poco más. Nos dice que este verbo, lo llama verbo a Jesús, este Jesús era Dios. Y es algo difícil, yo sé, de comprender, porque he hablado con montones de personas, con montones de profesionales. A veces me preguntan cómo puedo creer la Biblia y todo, y cuando yo les explico esta parte, y el verbo era Dios, y que el verbo era el Señor Jesús. Dice bien claro: en el principio era el verbo,
y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, el verbo era Dios, es importante, hasta ahí todos dicen, bueno, el verbo debe ser que se le llama Dios el verbo, pero algo más importante, ¿cómo sabemos que era Jesús? Porque dice bien claro, continuando en el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne. Ahora escúcheme, el verbo era Dios, y aquel verbo fue hecho carne. O sea que Dios se hizo carne. Qué difícil que lo omnipresente se limite a un lugar solamente, ¿no? Y el infinito se ponga en un cuerpo finito. Eso es demasiado para nosotros y hasta ahora es muy difícil para las demás personas como los judíos poder creer esto. Para ellos era muy difícil aceptar que Jesús era Dios, que Jesús era Hijo de Dios. Nosotros de alguna manera aceptamos más Hijo de Dios y Espíritu Santo y 3 personas, pero la verdad es que el verbo era Dios y Dios se hizo carne. Y por eso Emmanuel, bien traducido, es Dios con nosotros. O sea, no es solamente que vino el Hijo, no solamente que vino el niño Jesús, no solamente que celebramos Navidad, sino que Dios por amor a nosotros, no sé si pueden entender eso porque para mí es bastante, un concepto muy grande, pero el Señor nos da la capacidad de entenderlo y dice bien claro, Dios con nosotros. O sea, Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Ahora, cuando habitó entre nosotros, Él vivió, dice bien claro, vivió con nosotros. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Hubieron personas que vieron al Señor Jesucristo, vieron a Dios hecho carne. Y para esto fue algo increíble, algo grande. Ahora, uno se puede preguntar, bueno, vino Dios y todo, aunque no lo puedo entender, y las iglesias a veces, como no lo han podido entender bien, lo único que se han limitado es hacer una oración, levantar la mano, pero eso es mucho más grande, porque si Dios es capaz de hacerse hombre, no solamente hombre, y Dios es capaz de que una virgen conciba a su hijo, Dios puede hacer muchas cosas más grandes en nosotros y para con nosotros. Por eso es que la Navidad toma mucha importancia a nivel de entendimiento. Entendimiento, hombre, si usted logra entender eso y es lo que entendí yo, puede entender lo que Dios puede hacer en usted. Puede entender el poder sobreabundante de Dios que actúa, supereminente de Dios que actúa en nosotros. Puede entender algo, pero se tiene que poner a pensar, es Dios el infinito, Dios el omnipresente que puede ser, el Dios poderoso, el que hizo todo el universo, el que entiende todas las cosas, por amor a nosotros se hace hombre. Dígame si no es para meditarlo y para pensarlo, porque una vez que lo medita y habla con el Señor le dará el entendimiento, pero le dará un entendimiento mayor. Es como decir, Douglas, si yo puedo hacer esto, imagínate lo que puedo hacer en ti. Y de eso se trata la Navidad, de que Dios se hizo hombre, Dios está con nosotros y ha venido para hacer algo en nosotros. Pero primero tenía que demostrarlo como hombre. Por eso la Biblia nos dice bien claro que el Señor Jesucristo dijo algo así. Hizo algo increíble. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, escuchen esto, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. O sea, es bien claro que no es que vino en una forma espiritual o algo especial. Él renunció a toda su divinidad para hacerse hombre. Muchos piensan que Jesús pues fue mitad divino, mitad esto, y por eso tenía las fuerzas. No, Él renunció a todo y se hizo hombre para demostrar que un hombre puede tener comunión con Dios. Que un hombre no puede pecar o no debe pecar y que puede dejar de pecar y no pecar. Él tenía que demostrar todo eso y por eso tomó forma de siervo, forma de hombre.
Y dice bien claro, sino que despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Continúa esa parte diciendo claramente que por su obediencia, obediente hasta muerte de cruz, nos dio la libertad a nosotros. Lo difícil para el ser humano es esto, porque después de haber hecho muchos estudios e investigaciones en lo que piensan los cristianos de Cristo, la mayoría piensan que Cristo tuvo algún poder especial, tuvo algo, y realmente no fue hombre, sino algo especial. Y por eso nosotros nunca podríamos ser como Él. Pero curiosamente, la razón de la Navidad es que el Señor venga, Dios se haga hombre y venga a nosotros para demostrarnos, escuchen esto, demostrarnos que Él puede hacer una obra en nosotros que lo hace igual a Él. Yo sé que para muchos suena esto rarísimo. ¿Cómo una persona puede decir que puede ser igual que Cristo? No es que yo lo pueda decir, eso lo dice el Señor Jesucristo. Pero nosotros no lo podemos creer, porque Jesús no pecó, pues nosotros siempre pecamos. Jesús fue perfecto, nosotros somos siempre imperfectos. Y por eso no podemos. Y nos hemos olvidado de algo. El que se convirtió en hombre fue Dios. El que vino a la tierra fue Dios. El que dio a su único hijo fue Dios. El que trajo a su hijo a través de una virgen fue Dios. El que renunció a todo y se hizo hombre y tomó forma de siervo es Dios. Todo el trabajo es de Dios y es un trabajo que viene a ser en nosotros. No nosotros tenemos que hacer el trabajo para acercarnos a Dios, y eso es religión. El problema es que la religión ha confundido mucho. La religión es todos los esfuerzos que yo hago, por eso se llama religión, viene de religare. Todos los esfuerzos que yo hago para reunirme a Dios. La Biblia dice que no tienes que hacer ningún esfuerzo porque por gracia sois salvos. Y esto por medio de la fe. Pero debes dejar que Dios haga en ti cuál es su voluntad o el propósito por el cual Él vino. Ahora, el Señor nos dio pintas de lo que iba a ser, o sea, pinceladas, nos dio algo para que podamos entender. Y la mejor parte que pude entender es esto. En primer lugar, que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué se ha acercado? Porque Dios está con nosotros ahora. Dios no estaba con los hebreos, se manifestaba a los hebreos, pero no estaba con los hebreos. Dirigía a los hebreos y se manifestaba y hablaba a los hebreos, pero no estaba con los hebreos, solamente con unas personas que necesitó para libertar al pueblo hebreo, personas que necesitó para mantenerlo en medio de la hambruna, personas que necesitó para poder edificar otra vez su templo, y les decía bien claro, cuando iban a conquistar la tierra prometida, les decía, ¿cuál es el poder que tienen ustedes? Que yo estoy con ustedes, yo estoy contigo. A Moisés le dijo, yo estoy contigo. A José le dijo, yo estoy contigo. A Josué le dijo, yo estoy contigo. A Nehemías le dijo, yo estoy contigo. Y a Daniel le dijo, yo estoy contigo. Por eso era importante, pero eran pocos hombres. Cuando viene el Señor Jesús, es para todos los hombres. Es para todas las personas. Es una bendición. Pero cuando no lo explicamos bien, no dejamos que Dios haga su última obra en nosotros. Su última obra en nosotros es hacernos como Él es para poder hacer las obras que Él hizo. Y para poder hacer lo que Él hizo, que es la parte más importante, decir, si tú me ves a mí, puedes ver a Dios. Qué difícil. ¿Cómo se atreve esta persona a decir que un cristiano debe decir, si me puedes ver a mí, puedes ver a Dios? Y ¿sabes qué? Curiosamente, esa es la voluntad del Señor. Pero nunca nos las han enseñado. Porque tal vez lo que enseñan nunca han experimentado eso. Solamente han experimentado una religión de emociones, aleluya, levanta las manos, qué hermosa canción, aleluya, y todo eso. Pero no han experimentado la obra de Dios en ellos. Cuando Él dice, seréis nueva criatura. Cuando Él dice, tendrás que nacer de nuevo. Cuando Él dice, ustedes son hechuras mías. No entienden eso, ni lo pueden entender, ni lo procesan.
Solamente creen que es no hacer daño a nadie, no pensar mal en nadie, ir cada domingo, cada cierto domingo, ir a la iglesia y estar bien. Y por supuesto, cuando tengo una enfermedad, cuando tengo algo, clamar y reclamar y pedirle a todo el mundo que ore por mí. Pero no han entendido que la obra de Dios es mucho más fuerte. La obra de Dios es hacer que tú siempre estés morando con Él. Juan 15 dice bien claro que Él es la vid y nosotros somos las ramas. Y que separados de Él no podemos hacer nada. Pero el Señor en Juan 14 nos trae el ejemplo máximo de lo que nosotros deberíamos ser. Él está conversando con los apóstoles ya. Él ha pasado 3 años con los apóstoles y es tiempo de partir. Entonces, Felipe se acerca y le dice, mira, te creemos, te hemos visto caminar, porque muchos piensan pues que al ver a Jesús era una impresión increíble. No, ellos veían a un hombre con paz, a un hombre con amor, a un hombre con fuerzas, a un hombre con un propósito, a un hombre con sabiduría, a un hombre que venía a rescatarte derramando su sangre de la vana manera de vivir. Pero ellos veían a un hombre. Entonces Felipe le dice, Señor, muéstrame al Padre y nos basta. Muéstrame al Padre y nos basta. Escuchen esto ya. Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. ¿Qué? ¿Estás mal? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso, Felipe? Jesús, te estoy pidiendo que nos muestres al Padre. No estoy hablando de ti. Y entonces dice bien claro, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? Ahora dice el secreto bien grande que tal vez para nosotros es muy difícil entender porque va a pasar en ti después. Y dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y en el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Ahora, ¿es posible lo que yo estoy diciendo? ¿Es posible lo que yo estoy afirmando según la Biblia, que nosotros vamos a ser igual en esta relación con Dios, con el Señor? Y vamos a ser igual en la manera que le tenemos que preguntar a nuestro vecino, a los que están al lado, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? O mejor dicho, ¿tú crees que tú eres en el Padre y el Padre en ti? Porque ese es el gran problema del cristiano. El cristiano nomás es una asistencia, una levantada de mano, una oración y todo, pero su vida, el resto de su vida, ¿qué es? ¿Qué es el fruto del Espíritu Santo? Amor, fe, gozo, paciencia, benignidad. Todo eso, ¿qué es? ¿Qué es el Espíritu Santo morando en nosotros, que somos templo de Dios, que este edificio, este cuerpo pertenece al Señor? Todas estas cosas nos ayudan a entender. Porque al buscar a Dios, al entender eso, es que Jesús puede hacer la obra en cada uno de nosotros. Y Dios quiera que lo pueda entender, porque al final eso es Navidad. Al final eso es Emmanuel. Al final eso es Dios con nosotros. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y voy a terminar con esto, las obras. La parte esencial para que las personas vean en ti a Dios son las obras. Es cierto que muchas veces hemos escuchado, no somos salvos por gracia y no por obras. Y entonces es como que las obras las tenemos lejos y no queremos saber nada de las obras. Pero hay unas obras que Dios hace en ti. Y es más, dice que somos hechura suya, Pablo lo dijo, ¿no? Preparado para buenas obras que Él preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Y de eso se está refiriendo el Señor Jesús. Pero Él está hablando de Él. Ustedes deben creer en mí por las obras que yo hago. Y dice bien claro, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Está bien, Douglas. Eso es Jesús. Pero ¿qué tiene que ver con nosotros? El verso 12. El verso que continúa acá dice claramente lo que nosotros somos. Escuchen cómo empieza el verso 12. Dice, de cierto os digo,
Jesús utilizó de cierto os digo, que esto es recontra verdad. Esto es verdadero y por eso ustedes deben vivir. De cierto os digo. Y dice, el que en mí cree. ¿Cuántos de ustedes creen en el Señor? El que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Ahora la pregunta, regresando, es ¿cómo es que le pide Jesús a Felipe que sepa que Él está en el Padre y el Padre en Él? ¿A través de qué? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Las obras. Y lo vuelvo a repetir cuando dice claramente, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Y Él continúa hablando. El que cree en mí, las obras, esas obras que yo hago, que tú debes creer que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, las obras que yo hago, Él las hará y también aún mayores hará. Y ese es el cristianismo. Eso es Navidad. Navidad no es la celebración de la venida de un niño. Navidad no es la celebración de pomposa o lo que sea. Es lindo, ¿eh? Es lindo, es hermoso. A mí me encanta reunirme con mi familia y practicar todas esas cosas. Me encanta. Pero el entendimiento grande, lo que cambió mi vida, lo que me hizo servir al Señor y seguir al Señor, es entender que Él derramó su sangre en la cruz para rescatarme de mi manera vana de vivir y hacerme como Él para ser sal y luz del mundo. Porque Él mismo dice, ustedes son la luz del mundo, la sal y luz del mundo. Él mismo dice que nosotros somos embajadores de Él. Y Él mismo dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Y cuando Él dice que nosotros somos la luz del mundo, curiosamente, dice que alumbre su luz. Ahora, ¿y cómo hago alumbrar mi luz, Señor? O sea, ¿me pongo más blanco, más brilloso? ¿Cómo hago? No, para que vean sus obras. Y cuando vean sus obras, alaben a Dios. Ahora, ¿quién hace que yo pueda hacer esas obras? La Biblia lo dice, Él pone el querer como el hacer en tu corazón. Todo depende de Dios. Él te hace libre del pecado porque es la obra de Él, no es tu obra. Yo veo cuántas personas trato de ver que se disciplinan, que tratan, que se latigan, que hacen retiros, miles de retiros, y tratan y vuelven a hacer los mismos. Y la razón es que no es el retiro, ni el látigo, ni nada que te va a cambiar. Es la sangre del Señor Jesucristo, que es la que te rescató de la vana manera de vivir, pero para que seas un hijo de Dios, mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Podemos creer que Jesús es hijo de Dios, podemos creer que la Virgen María dio a Jesús, que es el Hijo de Dios, podemos creer que fue anunciado Emmanuel, pero no podemos creer que todo eso es por nosotros. Para que usted tenga naturaleza divina y para que usted sea un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, haga que todo el mundo vea a Dios a través suyo. En pocas palabras, usted debe ir donde su vecino que vive 20 años al lado de él y dice, ¿tanto tiempo me has visto y todavía no has visto a Dios? No, no lo he visto a Dios. Bueno, si no me crees por mis palabras, créeme por las obras que yo hago. Y esas mismas obras son las que dice el Señor, que cuando las hacemos, lo que pone Dios en nuestro corazón, el hacer, el querer como el hacer, cuando hacemos eso, las demás personas van a alabar al Señor. Pasarán cosas en tu vida que te sorprenden. Personas que están enfermas, llamándote y agradeciéndote por las oraciones o por haber estado con ellos. Personas que te han admirado y tú ni siquiera te has dado cuenta. Hace mucho tiempo, cuando estaba en un pueblo predicando la palabra de Dios, estuve más o menos como un mes en ese pueblo, predicando la palabra de Dios. Yo iba a una tienda a comprar, mientras estábamos ahí teníamos que comprar comida y todo, iba a una tienda a comprar. Y esa tienda que iba a comprar, siempre había un borrachito. Bien borrachito, pero borrachito de veras, así bien borrachito. De la mañana estaba borracho, todo el día creo que tomaba esa persona. Pero cada vez que yo llegué, me acerqué a él, lo saludé. Cada vez que yo llegué, me acerqué y lo saludé. Porque a veces nosotros ignoramos al que anda mal, al que no es semejante a nosotros o no se viste como nosotros, pero este hombre estaba totalmente
peinado, totalmente desasiado, y te aseguro que nadie lo saludaba porque lo observaba. Pero todos los días que estuve ahí, esos 30 días, yo lo saludé. Y entonces hubo un problema en la tienda conmigo. El señor creía que no le había pagado el billete que yo le había dado, y yo le había dado ya el billete para pagar las cosas que iba a llevar. Y entonces el señor comenzó a gritarme. Yo le dije, Señor, yo le he dado y no tengo por qué, no lo voy a robar. Y yo le digo, no voy a perder mi salvación por unos pesos. Le dije, como indicándole que no voy a hacer algo tonto. No es que la salvación se pierde por si acaso. ¿Ok? Y entonces le dije eso. Y entonces se acercó el borrachito y le dijo, mira, este señor se ha dicho que te ha dado, es porque ha dado. Yo paso acá años, tengo más de que hiciste la tienda, tengo de estar afuera. La gente pasa y pasa y me ignora. El único que en 30 días, todos los días, me ha dicho buenos días, ¿cómo está? Es él. Y si él puede hacer eso, te aseguro que está diciendo la verdad. Algo debe tener este señor que ha hecho que todos los días me salude. De ahí el borrachito se convirtió en mi amigo. Y sabes, Dios hace cosas increíbles. Porque ¿quién me puso el querer y el hacer de saludar al borracho cuando nosotros le damos la vuelta a los borrachos, a los que son raros, a los que son diferentes? Cuando usted vaya por su calle y ve a una persona que viene a pedir dinero, usted no mira al otro lado. Cuando viene alguien que le viene a vender flores, no mira para otro lado, porque si no se va a comprometer y va a creer que le va a dar dinero y va a hacer algo y no mira para otro lado. Así se sentía el borracho. No tienes idea las personas con que he trabajado en hospitales, he trabajado en cárceles, he trabajado y personas que han pedido dinero en la calle, que se han quedado homeless, que no se han quedado sin nada o son diferentes. Yo les pregunto, ¿qué es lo que más te duele? Y me dicen, la indiferencia de las personas. Ahí recién entendí porque de tal manera amó Dios al mundo. El Señor no ha venido a condenar este mundo, sino a salvar el mundo. Pero nosotros hemos hecho que el mundo nomás sean las personas que se asemejan a nosotros, que son parecidas a nosotros. Y comenzamos a crear luchas contra los homosexuales, luchas contra los que tienen una secta, luchas contra el otro. Siempre es una lucha, en lugar de saber que el Señor nos ha puesto para hacer luz. Hasta luchas a veces con tu hijo, hasta a veces luchas con tu esposo o tu esposa, en lugar de saber que Dios te ha dado ese amor para que ames a todos realmente. Y eso es realmente lo que dijo el Señor en Juan 12. Voy a leerlo y con esto termino. Dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará y también aún mayores hará, porque yo voy al Padre y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Pidiereis en mi nombre. Es cuando no sé cuántas personas he escuchado que oran y dicen en el nombre de Jesús, creyendo que eso. Pedir en el nombre, pedir en su nombre significa pedir creyendo en el Señor, que todo lo que es, y todo lo que es y todo lo que ha hecho. Y una de las cosas que ha hecho es que usted sea hijo de Dios. Cuando usted cree que Dios lo ha hecho hijo de Dios, que Dios ha puesto el querer como el hacer, que Dios ha puesto y te ha dicho que las obras que Él hace, Él las hará, y aún mayores, si tú crees eso, verás los milagros cada día en tu vida. Y el mayor milagro que harás es cambiar tú, ser esa nueva criatura y ser bendición para los que te rodean. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, y te damos gracias por esta Navidad, Señor. Te pido por cada uno de los presentes y por cada uno que los que están escuchando en Facebook, que tú los bendigas, los llenes de toda gracia y le des este entendimiento que un día me diste a mí, Señor. Tú has venido, Padre, te has hecho hombre, Señor, simplemente para rescatarnos y rescatarnos de la vana manera de vivir. Tú eres nuestro ejemplo, tú eres nuestra vida, tú eres nuestro amor.
Todo esto te lo suplicamos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Que Dios los bendiga, hermano. Un placer haber estado con ustedes y un placer a todos los que vinieron el sábado, un día antes de domingo. Este ya es como un milagro. Que Dios los bendiga, los quiero, papá.